Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos, chicos. Nos pueden ir comentando en el chat si nos escuchan bien, si nos ven bien. Pueden ir comentándonos también desde dónde nos están viendo, desde qué parte del mundo, si están en España, si están en Latinoamérica, qué país, qué ciudad. Nosotros les saludamos desde Madrid, España. Bienvenidos a todos. Hola Natalia desde Colombia, Catalina Gutiérrez desde Chile, Bienvenidos, vamos a Rocío partir también desde ahora Argentina, en 3 minutitos. Hola Sandra desde Jessy, Colombia Colombia. también, Daniela, qué emoción tan internacional que tenemos este webinar. desde Vamos a estar República hablando de varios países Dominicana. también, Ojalá pudiera estar allá en República Dominicana. por dos, absolutamente, por tres, de seguro Pauli también. Bueno, totalmente. Sí, totalmente. Desde Coruña, Desde Qué Madrid bien. también se nos escucha. A ver si pronto en Madrid también hacemos un evento más presencial o una conferencia más presencial, un congreso, para poder reunir también a todos los miembros de la comunidad que estáis aquí ya en Madrid o en otras partes de España, donde podréis conocer también a otros profesionales que están en una situación similar y que seguro que es enriquecedor y beneficioso. Genial, chicos. Vamos a partir en un minutito. Recuerden que en esta presentación va a estar enfocado en varias áreas, en varias profesiones, pero saben que siempre damos un poquito más de hincapié en la enfermería porque es donde más nos manejamos, donde tenemos más de ustedes que están los más interesados, que son los enfermeros, las enfermeras, pero lo que les vamos a contar abarca varias profesiones. Eso es. Aprovecho también esto, Fran, para que además de país de origen o ciudad de origen, nos podáis poner en el propio chat profesiones, títulos universitarios de todos aquellos que nos estáis escuchando, que seguro también nos abre ideas y pues también podremos tocar los temas que más os puedan interesar a vosotros, ¿no? Sí. Bueno, si les parece bien, vamos comenzando. Aquí tenemos a nuestras enfermeras. enfermeras las primeras. Buenísimo, Lindas. nuestra joya de la corona. Bueno. Para nuestras queridas enfermeras y todos nuestros bellos Matronas profesionales, también, buenísimo, las matronas ahí. tenemos pensado un webinar para las matronas, especialmente para matronas, así que atenta a las redes. Instrumentadoras Bueno, quirúrgicas. ¿Cuánto necesitamos instrumentadoras quirúrgicas? Muchísimo, muchísimo. bueno, entonces, para todos nuestros participantes, los que están asistiendo, bienvenido a este nuevo webinar en el que estamos enfocados en contarles las reales oportunidades que hay en España, cómo pueden participar, cómo se pueden enterar de estos puestos de trabajo, cómo nosotros también los hacemos parte de todo este proceso. Y me complace presentar a dos personas que ustedes ya los conocen. Primero tenemos a nuestro increíble director, Rafael Málaga, el experto en todo lo que es con homologación, selección, la parte legal, y nuestra querida Paula Congosto, que ustedes, si es que nos siguen en redes, ya la han visto, ya la conocen, saben que es una experta en selección, persona que elige. Pauli estuvo entre medio. Así que aquí tienen que quererla. Y recuerden que todos los comentarios, todas las preguntas, las vamos a responder al final de este webinar. Así que cualquier cosita lo van dejando en el chat. Buenísimo. Muchísimas gracias, Fran, y muchísimas gracias, comunidad, a todos los que os habéis conectado a este webinar con nosotros. Creo que va a ser un webinar súper interesante porque vamos a centrar mucho la conversación en lo que es el sector sanitario en España, oportunidades laborales que os podéis encontrar, cómo es el proceso de lo que es la búsqueda de trabajo. Entonces, creo que va a ser muy adecuado también para poder daros la máxima información posible y también creo que va a ser muy adecuado para gestionar expectativas. Esto no es un proceso de hoy para mañana. Yo siempre, con todos los profesionales con los que hablo, siempre intento transmitir y gestionar esas expectativas de que se ha ido ahí la presentación, Fran. Quería aceptar a alguien. Vamos enseguida Sí. con la presentación. Y un segundito.
que quería ver si alguien en la sala de espera y aquí me llevó a... Me sacó absolutamente. Fran, nos están diciendo desde el chat que se escucha regular. ¿Ah, sí? Yo a ustedes los escucho perfecto. Yo escucho bien también. Sí, Yo denme también. un microsegundo, chicos, que estoy abriendo aquí el... Aquí está la presentación. Mira, están diciendo Gracias ya que por se la... escucha bien. Sí, perfecto. Gracias por la espera. Quería aceptarlos a todos y que nadie se quede fuera. Fenomenal. Ahora sí, Como volvemos. decía, creo que es un buen webinar también para que todos aquellos que nos estéis escuchando realmente sepáis gestionar las expectativas del proceso, de todo lo que conlleva de la mejor manera. No es un proceso de hoy para mañana, luego comentaremos las diferentes partes, pero sin duda creo que va a ser una oportunidad estupenda para que podamos de alguna manera compartir información relevante para todos vosotros, ¿no? Como bien comentaba mi compañera Fran, nuestra queridísima Fran, que organiza y estructura todas estas presentaciones y todos estos encuentros, que creo que son de un valor inmenso para la comunidad. Hoy tenemos también con nosotros a una invitada súper especial, a nuestra queridísima Paula Congosto, a quien señala a persona que entra a trabajar en un hospital, en una clínica, en una residencia en España. Es una consultora senior de nuestro equipo de selección en Endivo, una de las principales responsables también dentro de todo el ámbito de selección. Así que encantadísimo, Paula, de tenerte. Si no me equivoco, este es tu primer webinar como invitada. Así es, así Eh, es. Pronto estarás presentando y moderándolos, seguramente. Ojalá así sea. Nada, muchísimas gracias, Rafael, por tu presentación, a Fran también por su presentación y a todos vosotros por estar participando en este webinar. Me hace muchísima ilusión poder explicaros mi punto de vista y ayudaros en todo este grande proceso que creo que es laborioso, pero creo que merece la pena muchísimo. Tengo a muchísimos profesionales encantadísimos de estar aquí trabajando en España. Y bueno, como bien sabéis, colaboramos con muchísimas empresas que requieren de profesionales sanitarios, que iremos viendo a continuación, con hospitales, clínicas, residencias por toda España. Y también acompañando a todos los profesionales desde la primera toma de contacto hasta incorporarlos en su puesto de trabajo y que puedan ejercer su profesión aquí en España. Así es, así es. Ahora en las siguientes diapositivas iremos comentando un poco de lo más genérico quizás a cosas más concretas, ¿no? Lo primero y de forma genérica, la primera pregunta, Paula, que siempre nos surge o con la que surgió un poco incluso también todo este proyecto es ¿por qué necesita España profesionales de la salud, ¿no? Sobre todo profesionales que estén cualificados, es decir, que tengan títulos universitarios. Entonces, a mí me gustaría poner a toda nuestra comunidad, a todos nuestros oyentes que están hoy aquí con nosotros, en contexto y que entiendan la situación actual del mercado laboral sanitario en España. Entonces, lo primero, a modo de concepto, y yo siempre recalco esto, es que a día de hoy hay un déficit gigantesco de profesionales sanitarios en España. ¿Por qué? Principalmente os diría que por dos conceptos muy claros. El primero, nos lo señala ahí muy bien Fran en la propia presentación, hay un envejecimiento acelerado, la propia pirámide social española, al igual que las pirámides sociales europeas del resto de países de Europa, son pirámides sociales invertidas, es decir, hay menor gente joven y mayor gente adulta, sobre todo gente envejecida, lo que hace que por kilómetro cuadrado, por perímetro, la necesidad de profesionales sanitarios cualificados aumente. No solo eso, sino que el propio envejecimiento de la población hace que haya un segundo problema también muy relevante, ¿no? Que es el cambio generacional. Hay una gran cantidad de profesionales sanitarios ya cualificados que pues en los próximos 3, 4, 5 años se calcula que en torno al 30-35% de los profesionales sanitarios activos a día de hoy van a jubilarse o van a terminar sus carreras profesionales. Además de esto, como bien sabéis y como bien fomentamos desde Endivo, nosotros estamos muy a la par o muy a favor de la movilidad internacional de los profesionales sanitarios. Y eso es algo que también ocurre en España.
Los propios profesionales sanitarios también en España en muchas ocasiones se pueden mover por otros países, por otros mercados laborales europeos, y eso hace que todavía se intensifique más la demanda, ¿no? Actualmente y a día de hoy he visto que había mucha enfermera. Por favor, si hay otros profesionales de otros títulos universitarios, comentárnoslo. Pero para que, sin ir más lejos, a día de hoy hacen falta más de 130, 140.000 enfermeras para llegar a la media europea en España. Así que imaginaros la cantidad de vacantes, de oportunidades profesionales y la cantidad de necesidad que hay de este tipo de profesionales. A día de hoy también, como os comentaba, lo que es el mercado laboral sanitario español es uno de los mercados más innovadores, dependiendo de en qué áreas, pero por ejemplo enfermería, sin duda alguna, en medicina también, son sectores con equipos, con tecnología, con inversiones vanguardistas, innovadoras y que en todo momento están en constante evolución y crecimiento. Entonces ofrece un panorama y una situación donde al mismo tiempo tienes esa necesidad grande de profesionales cualificados y por otro lado tienes un mercado laboral de primer nivel, a nivel sobre todo pues técnico, a nivel cualificativo, a nivel de inversiones, a nivel de tecnología, lo que hace también que el desarrollo que tengan los profesionales en España crezca de forma constante, ¿no? Así que bueno, esta es un poco la situación actual en España, para que entendáis el déficit que hay y por qué realmente nosotros también estamos muy enfocados a apoyar a todos esos profesionales que quieran trabajar en España de forma cualificada, ¿no? Aquí, Paula, tú que eres experta también en lo que es el mercado laboral español, sobre todo, voy a dejar que comentes y por favor dinos también tus impresiones, las cosas que te encuentras en la cantidad súper variada de procesos que gestionas, y vamos a empezar a centrar un poco el tema en remuneración. Al final, a la hora de hablar de trabajo, entiendo que una de las cosas más relevantes para todos, al final es el dinero, ¿no? Nadie trabaja gratis, así que por favor, Paula, todo tuyo. Totalmente, totalmente, así es. Bueno, estoy viendo por el chat que hay muchísimas enfermeras. Para mí sois mi gran tesoro. Sois de los profesionales con los que más contacto a lo largo del día. También contacto con médicos, con farmacéuticos, con fisios. Pero las enfermeras, sin duda, sois la joya de la corona. Entonces, bueno, ¿cómo está la situación aquí en España? Como bien ha dicho Rafael, necesitamos profesionales sanitarios como vosotros y los necesitamos de forma urgente. Como bien también hemos comentado, es un proceso largo, no es un proceso que va a ser de un día para otro, pero es un proceso que de verdad merece la pena totalmente por las condiciones que tenéis aquí en esta diapositiva. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esto es así? En España, los salarios de enfermería ahora mismo se están moviendo entre los 28.000 euros brutos anuales, incluso llegando hasta los 40.000 euros brutos anuales, dependiendo de qué zona de España en la que nos encontremos, dependiendo de qué servicio estemos, si es un servicio general, si es un servicio especial, como iremos viendo a continuación de este webinar. Pero ¿en qué se traduce eso? Porque decimos, bueno, sí, entre 28 y 40.000 euros brutos anuales, pero realmente, ¿qué es lo que recibo yo al mes? Como bien sabéis, cuando tú recibes un salario mensual, se tienen que quitar una serie de bueno, impuestos que hay que pagar. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando? Pues estamos hablando de que una enfermera en España está ganando entre 1.800, llegando hasta los 2.600 euros mensuales, limpios, una vez ya quitado impuestos, o sea, lo que recibe en el bolsillo la enfermera, este salario en el que nos estamos moviendo. Y ¿Qué entiendo, pasa? Paula, que esto es cantidad de salario fijo, o sea, salario fijo Exacto, anual, ¿no? Además de eso, exacto. hay otra serie de complementos. Esto estamos hablando de un salario fijo. A este salario fijo hay que añadirle complementos. ¿Qué complementos se pueden añadir? Complemento de nocturnidad, enfermeros que trabajen en turno de noche, complemento de especialidad, enfermeros que estén trabajando en un servicio especial, como puede ser quirófano, críticos, UCI, y también, por supuesto, complementos de horas extra, festividad, fines de semana. Todo eso va a ir complementado totalmente de este salario fijo que ponemos. Entonces las posibilidades son todas y más de tener un buen salario y de ejercer con esta profesión aquí en España. ¿Qué pasa con medicina? Pues con medicina igual, va a depender muchísimo de las especialidades. Medicina general, médicos especialistas
y ahora mismo ellos se están moviendo en un salario entre 2.500, 4.500, 5.500 euros mensuales limpios. Que como bien dice Rafa, esto estamos hablando de un salario base al que hay que añadirle todos los complementos. Un médico, sobre todo, va a poder llegar a muchísimo más. Se pueden hacer guardias extra dependiendo de la especialidad. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy buscando un médico especialista en medicina interna que va a tener una banda salarial de casi 80.000 euros brutos anuales. O sea que al final va a depender mucho de la zona de España en la que estemos, de la especialidad como médico que tengamos, que no siempre es necesario tener la especialidad homologada en España, sí que el título de medicina homologado en España, pero se reconoce también esa especialidad que habéis cursado en vuestro país de origen, se va a reconocer aquí en España de otra forma, no de quizá en papel, que como que sois especialistas homologados, pero se tiene muy en cuenta a especialistas que hayáis hecho la especialidad en vuestro país. Aquí en España lo tenemos muy en cuenta, ¿vale? Sí, Y son creo que profesionales. este dato, Paula, es súper relevante también para que todos los médicos que nos están escuchando entiendan que, por un lado, está el título general, como bien sabéis, y por otro lado está vuestra especialidad, ¿no? Así Entonces, es. en este caso, la homologación del título general es algo que es obligatorio e imprescindible si se quiere participar en el mercado laboral español, pero que la especialidad, en caso de que no tengas esa homologación o que no tengas tu especialidad homologada en España, tu especialidad y sobre todo la experiencia en esa especialidad en tu país de origen, para los hospitales, las clínicas y las residencias españolas sigue teniendo mucho valor. Entonces, importante los médicos que tengáis alguna especialidad en Colombia, en Argentina, y que tengáis experiencia trabajando en esa especialidad, es muy importante que la pongáis en valor en cualquier momento cuando apliquéis a cualquier oportunidad profesional en España. En caso, por ejemplo, con nosotros, con Endivo, si entráis en contacto con nosotros, es muy importante que nos subrayéis esa experiencia en la especialidad concreta que tengáis en vuestro país de origen, porque en ocasiones muchos empleadores españoles no piden la homologación de la especialidad y sí que valoran la experiencia en esa especialidad en país de origen, que es lo que está comentando Paula. Exacto, exacto. Y creo que es fundamental porque creo que también puede haber profesionales que sean especialistas en su país y que quizá les entre esa incertidumbre de decir, "Jo, a lo mejor no quiero ir a España porque no voy a poder ejercer mi especialidad allí", pero es totalmente erróneo. O sea, aquí en España la vais a poder ejercer y con muy buenas condiciones, que es lo que estamos mostrando ahora mismo y en lo que nos estamos moviendo ahora mismo en España. Entonces, salarios buenos, luego dependiendo de la zona, el coste de vida es más elevado, menos elevado, eso por supuesto, aquí estamos nosotros para orientaros en todo ese proceso. Es decir, no va a ser lo mismo un salario en una zona de España que en otra zona de España. Eso también es así. Y bueno, más allá del salario, creo que también me parece a mí fundamental y es una de las grandes razones por las que profesionales sanitarios os venís a España a trabajar, a ejercer vuestra profesión, es por esa conciliación familiar, esa conciliación personal. En España son 30 días de vacaciones anuales, lo que se da por convenio, por contrato, y eso es lo que permite totalmente una conciliación personal junto con con la profesional. Aparte de estas vacaciones, los turnos siempre por regla general se libran entre 1 y 2 días a la semana. Tenemos distintos turnos que vamos a ir comentando a lo largo del webinar, turnos de diurnos, nocturnos, turnos de 7 horas por el día, que suelen ser por la mañana de 8 de la mañana a 3 de la tarde, por la tarde de 3 de la tarde a 10 de la noche y por la noche, como he comentado, de 10 horas, de 10 de la noche a 8 de la mañana. Lo que Esto, por lo permite general, tener... este tipo de turnos nos los encontramos en el ámbito intrahospitalario, también en el Exacto. ámbito de residencias. Luego comentaremos en detalle, pero como os decimos, hay diferentes tipos de proyectos, entonces creo que lo podremos comentar más en detalle también en las siguientes diapositivas. Exacto. Em, Respecto a estabilidad, Paula, que ahí también había un punto que creo que merece la pena recalcar. No sé si hay algo que quieras comentar respecto a ese punto específico. Sí, totalmente. Creo que la estabilidad que dan los contratos aquí en España es sin duda inmejorable. Estamos hablando de contratos fijos, indefinidos, de tener la tranquilidad, de tener la seguridad de que tienes un puesto de trabajo estable,
que nadie te va a echar de este puesto de trabajo, a no sé que hagas algo que no se debe, pero normalmente todos los contratos son fijos, son indefinidos, todos los contratos que trabajamos con estas empresas, estos hospitales, clínicas y residencias que requieren de estos profesionales como vosotros. Ahora vamos a hablar más adelante, os explicará Rafael qué tipos de empresas hay, qué tipos de sectores. Este contrato fijo indefinido, yo lo quiero dejar muy claro, es para las empresas privadas, que quizá es a lo mejor una de las empresas con las que más solemos colaborar, pero también existe empresas públicas o concertadas que van por sistema oposición. Es decir, cuando llegáis a España podéis presentaros a un examen, a una oposición, y eso, si aprobáis esa oposición, elegiréis especialidad, así hacéis esa especialidad y luego tenéis una plaza fija en un hospital público. ¿Vale? Entonces, al final, por un lado o por otro, siempre va a ser una estabilidad en el puesto de trabajo. Perfecto, perfecto. Un poco como comentabas antes en la diapositiva anterior, yo sin duda feliz de comentarlo, pero creo que también tienes toda la experiencia y la especialización, entonces te voy a animar a que por favor también nos compartas en todo momento tu expectativa, tu perspectiva, mejor dicho, y tu opinión respecto a dónde se puede trabajar en España, ¿no? Como profesional sanitario estoy viendo mucho diferente tipo de profesional, entonces más allá de enfermeros, médicos, aquí también metemos a fisioterapeutas, metemos a farmacéuticos, metemos a odontólogos, por supuesto también hablamos de matronas. Quiero englobar un poco todos aquellos profesionales sanitarios cualificados y daros a entender cómo dividimos desde Endivo o cómo estructuramos los tipos de empleadores que os podéis encontrar en España, ¿no? Nosotros desde Endivo, Paula en su día a día los ve claramente a todos. Ilumínanos con qué cuatro tipos de empleadores, con qué cuatro tipos de instituciones son en las que principalmente como profesional sanitario cualificado vas a poder trabajar en España. Totalmente. Vale, pues sí, así es. Aquí está plasmado quizá los cuatro tipos de empleadores que más colaboramos, con los que más podemos ofreceros esos proyectos estables con buenas condiciones aquí en España desde Endivo. Entonces, principalmente hospitales, al final es quizá pues lo que más tenemos día a día. Hospitales, ¿qué hay dentro de los hospitales? ¿Qué es qué profesionales sanitarios son los que estamos necesitando aquí en España y lo que podemos ofrecer desde Endivo? Pues tanto servicios generales como servicios especiales. Todo lo que se necesite, todos los profesionales sanitarios que estén dentro de un hospital, desde enfermeras, matronas, médicos, fisios, farmacéuticos también. Como bien sabéis, dentro de los hospitales hay un servicio de farmacia. Entonces, dentro de este servicio de farmacia también necesitamos farmacéuticos en los hospitales. En, bueno, en secciones generales, como puede ser hospitalización, hasta servicios totalmente especializados. Urgencias, quirófano, UCI, consultas externas, curas. Todo lo que os podáis imaginar dentro de un hospital con estos contratos estables, fijos e indefinidos. Entonces, aparte de hospitales, ¿qué más tipos de empleadores son los que podemos ofrecer o que estas oportunidades que hay en España? Clínicas privadas, he visto por el chat también que alguien me preguntaba sobre clínicas estéticas. Clínicas estéticas, colaboramos con varias clínicas estéticas por toda España. Entonces, hay mucho especialista también que me encuentro que es especialista en clínicas estéticas, en cirugía estética, que dice, bueno, a lo mejor en España no tengo que empezar por otro lado y luego ir, no. O sea, tenemos ofertas en clínicas estéticas desde el minuto uno, ¿vale? En Aparte clínicas de de... fisioterapia también, por Exacto. ejemplo, hablando de fisioterapeutas y también dando lugar a los fisioterapeutas, hay mucha clínica que también en mucha ocasión nos pide o nos solicita. No solo el fisioterapeuta es solicitado en clínica o en En centro, por hospital. así decirlo, especializado, sino también en hospitales. También, Paula, si no me equivoco, incluso estamos ahora actualmente gestionando diferentes vacantes de fisioterapeutas también en hospitales. Entonces, Sí. esto también es algo que os podéis encontrar en ambos tipos de instituciones, ¿no? De empleadores. Mm.
Y ya no solo también dentro de las clínicas privadas, también centros de diagnóstico por imagen, es decir, técnicos en rayos, todo lo que sean enfermeras que hayáis estado en radiología. También colaboramos con centros de diagnóstico por imagen, clínicas estéticas, clínicas privadas, centros médicos. Entonces, Se toda está esa poniendo variedad muy de... de moda en España también la clínica orientada en el cuidado de la mujer. Por ejemplo, Sí, hemos tenido exacto. contacto con diferentes instituciones, sobre todo por el norte de España, que se está desarrollando y evolucionando mucho, pues clínicas muy especializadas en mamografías, en cuidado específico de la mujer, en embarazos específicos o cuidados de embarazo. Todo este tipo de temáticas y todo este tipo de especialidades también se van desarrollando dentro del país. Y es algo que creo que también puede ser muy interesante para según qué tipo de profesional, ¿no? Em, Totalmente. Hay un tipo de institución que particularmente, como hemos comentado al principio, están teniendo o muchas problemáticas a la hora de ampliar plantilla, sobre todo a nivel de fisioterapeutas, a nivel de enfermeros, a nivel de médicos. Son muy demandados en este tercer gran empleador, no es otro, Paula, dejo que continúes tú. Como las residencias totalmente. Tenemos una demanda constante, se lo pone ahí, es real, de profesionales sanitarios, ya no solo enfermeros, fisios, médicos, médicos geriatras que sean en su país especialistas en geriatría, pero que no lo sean aquí en España, no hay problema. Necesitamos también médicos geriatras, enfermeros, fisios, todos los profesionales sanitarios que os podáis imaginar y todos los que estáis aquí Psicólogos. presentes. También, Aquí también, hablando de residencias, hay ciertas residencias con las que trabajamos que también están muy especializadas en salud mental. Y aquí también se nos demanda mucho, también veía ahí algún profesional graduado en psicología, se nos demanda mucho el psicólogo. Son residencias que al final tienen diferentes departamentos, diferentes especialidades y nos encontramos desde drogadicciones hasta demencia senil, bueno, pues diferentes tipos de especialidades dentro de la propia salud mental, donde también son muy demandados los psicólogos. En este caso también es verdad que a nivel de psicólogos, la carrera de psicología en España también está en auge, entonces quizás a nivel de demanda, en comparación o comparativamente con otras profesiones como puede ser enfermería, medicina o fisioterapeutas o matronas en este caso, quizás el psicólogo puede estar ligeramente menos demandado. Aún así, hay oportunidad. Entonces, como quería recalcar al principio, la idea de esta presentación no es estar vendiendo humo, sino en todo momento realmente presentaros una imagen real de cuál es la situación en España y cómo aconsejamos gestionar las expectativas, ¿no? Si eres psicólogo y quieres trabajar en España, puedes. Tienes que tener en cuenta que seguramente las oportunidades que pueda haber pues puedan ser ligeramente menores, ¿no? Pero eso no quita que quien quiera puede. totalmente, así es, así es. Y bueno, y fuera de estos tipos de empleadores, también tenemos otros tipos de empresas. Ya no solo, o sea, he estado viendo ahí, estoy viendo también por los mensajes, telemedicina también, prevención de riesgos laborales, farmacéuticas, industria farmacéutica también lo necesitamos, empresas de logística y transporte. Me acuerdo que hace poco estuve en contacto con una empresa que necesitaba médicos laborales. Hay muchos médicos laborales, necesitamos muchos médicos laborales aquí en España, enfermeros Sí. laborales, enfermeros que realicen reconocimientos médicos en empresas, en mutuas laborales. Entonces, ya no solo es el típico turno de enfermera de un hospital o típico turno de enfermera de una residencia, sino que hay un gran abanico de posibilidades para profesionales sanitarios en empresas también. Así es. Creo que es muy interesante este último punto de otras empresas y de otro tipo de empleadores que se puede encontrar dentro de España. Vosotros, como profesionales sanitarios en España, también podéis ser perfectamente contratados por una empresa del sector de construcción. ¿Por qué? Porque la propia empresa del sector de construcción pues necesita un profesional cualificado en enfermería, un profesional cualificado en medicina, fisioterapeutas, psicólogos también son muy demandados a nivel laboral. Entonces, dentro de ese sector también las oportunidades son pues muy variadas, ¿no? Cuando entramos en este tipo de sector, Paula, seguro que estás de acuerdo conmigo también, pero por lo general
también varía la retribución. Podemos encontrarnos en Totalmente. niveles retributivos similares a los que hemos comentado antes, pero lo que hemos comentado en todo momento, para que quede claro también, es a nivel orientativo. Al final, cada proyecto es un mundo, cada puesto de trabajo tiene sus particularidades, cada vacante tiene sus características, sus beneficios, sus ventajas, sus potenciales desventajas. Y por supuesto, todo eso Endivo os lo va a trasladar durante el propio proceso de selección, si por supuesto participamos juntos en el proceso, ¿no? Totalmente. ¿Podemos avanzar Estaba, con la sí, siguiente diapositiva? estaba viendo también un mensaje que os voy leyendo y luego al final del webinar, como ha dicho Fran, haremos una ronda de preguntas. También necesitamos, también en España se necesitan enfermeros para colegios, institutos, todo lo que sean, bueno, enfermeros, médicos, psicólogos, también para instituciones educativas, sin duda. O sea, lo he visto en el chat y creo que es fundamental también ponerlo en común. Buenísimo. Paula, hemos visto en la diapositiva anterior tipos de empleadores que os podéis encontrar básicamente en el sector sanitario español, ¿no? Ahora lo que me gustaría es dividir el propio sector sanitario y poder dar a entender o poder compartir con nuestro queridísimo público los tres tipos de sistemas sanitarios que te puedes encontrar dentro del sector laboral sanitario español, ¿no? Los tres sistemas que coexisten dentro del mismo sector laboral de la salud española. Así es. Sí, pues aquí como he dicho antes, sobre todo lo que nosotros más colaboramos desde Endivo es con el sistema privado absoluto, pero sin embargo también colaboramos con el sistema concertado, como veis ahí. Entonces, bueno, voy a explicar por partes brevemente estos tres tipos de sistemas para que os hagáis una idea y veáis un poco cómo funciona, ¿vale? Entonces, el sistema público es, como os he comentado, el que va por sistema oposición, es decir, vosotros ya sois profesionales sanitarios, hacéis un examen, una oposición aquí en España, elegís una especialidad a la que os queréis dedicar como profesional y tenéis ya una plaza fija en el sistema público sanitario en España. ¿Vale? No es necesario aprobar el examen y tener una plaza fija o tener esa especialidad para ya estar en bolsa. ¿Vale? ¿Qué significa estar en bolsa? Estar en bolsa de empleo en el sistema público significa que según necesidades del sector sanitario, os van a ir llamando para cubrir minis contratos o bajas. Entonces, ¿qué nos encontramos también aquí? Me gustaría añadirlo, nos encontramos mucho aquí profesionales sanitarios que ya están aquí ubicados en España, que al final este sistema público en bolsa luego siempre tienden a hacer ese cambio al sistema privado o concertado. ¿Por qué? Por esa estabilidad que hemos hablado inicialmente. La estabilidad real, bajo mi punto de vista, que te puede dar el sistema público es una vez ya has conseguido tu plaza fija en el sector público sanitario de España. ¿Vale? Fuera de esa plaza fija, tú entras en bolsa de empleo en el que te van a ir llamando para tener contratos temporales o no temporales. Hay ocasiones en las que no es tan temporal, a lo mejor puede ser para cubrir una baja de maternidad o de embarazo, entonces es más amplio. Pero sin duda creo que el sector privado y concertado puede dar una estabilidad inicial a profesionales como vosotros que estáis homologando el título, queréis homologar el título, ya tenéis el título homologado en España. Quizá esa estabilidad inicial creo que os la puede dar sin duda el sistema privado y concertado, ¿vale? Entonces, desde Endivo nosotros sobre todo colaboramos con el sistema privado y concertado, con empresas privadas, hospitales privados, clínicas, residencias, todos los tipos de empleadores que hemos visto anteriormente del sector privado. Esta contratación es directa, es decir, no tenéis que hacer examen, no tenéis que pasar una oposición, no tenéis que inscribiros a una bolsa de empleo, simplemente tenéis que tener el título homologado en España, ya disponer de la credencial de homologación de vuestro título de profesional sanitario, bien sea enfermero, fisio, médico, ya en España. Y tener la situación legal aquí en España, ya tener una visa, bien sea de estudios, bien sea de trabajo, que eso os lo comentará Rafael más adelante. Y una vez ya tengáis esa situación legal en España y esa homologación, directamente se puede hacer un contrato indefinido. O sea, hacemos una entrevista con el centro,
por supuesto, anteriormente se pregunta cuáles son vuestras expectativas, Eso lo cómo... comentaremos más adelante en las Exacto. siguientes diapositivas, en cómo va a consistir el proceso. Pero creo que sí que es importante, Paula, cómo has recalcado esta parte, ¿no? De que al final, oye, el sistema público, las formas de acceder que se tienen al propio sistema público, cómo se accede al sistema privado y lo que sería el sistema concertado, ¿no? Que quizás es una mezcla entre las dos partes, ¿no? ¿Cómo Sí, sería el sistema concertado en sí el mismo? sistema concertado al final, como bien dice Rafael, es una mezcla entre lo público y lo privado. Quizá te da, para mi punto de vista, te puede dar las dos partes buenas, o sea, cada parte buena del sistema público y la parte buena del sistema privado. O sea, tenemos esa estabilidad de contrato desde el minuto uno y también muy buenas condiciones que quizá puede ofertar el sistema público. O sea, el sistema concertado creo que también es muy buena opción incluso para gente que luego quiera estudiar, también tienes más puntos en bolsa del sistema público. Entonces, el sistema concertado sin duda es también un muy buen punto de entrada al sector sanitario aquí en España. Sin duda alguna, sin duda alguna. Fenomenal. Los tres sistemas principales, para que todos lo tengamos claro, nosotros desde Endivo, como bien comentaba Paula, principalmente trabajamos el sector privado y el sector concertado y el sistema concertado. El sistema público, de momento no, seguro que algún día. Algún Vamos día, a, Rafa. vamos a avanzar con la presentación. ¿Cuáles son los perfiles más buscados en España? A ver, como os comentábamos, al final los perfiles que desde Endivo y por la experiencia que nosotros tenemos trabajando con diferentes tipos de instituciones durante más de 4 años y más de, os diría, miles de incorporaciones después, o cerca de más de 1000 incorporaciones después, hemos trabajado mucho estos cuatro tipos de profesionales, ¿no? Paula, principalmente, como comentábamos, enfermería, medicina, ampliando ahora fisioterapeutas y farmacéuticos. Cuéntanos un poco tu punto de vista también respecto a estas cuatro profesiones. También me gustaría abarcar dentro de las enfermeras a las propias matronas, que como bien sabéis, en muchos casos y en muchas situaciones, las propias matronas son consideradas también enfermeras en España. Así es. Entonces, bueno, pues ¿qué nos puedes comentar un poco desde tu punto de vista y desde la experiencia que ya tienes? Pues sí, así es. Creo que está muy bien explicado aquí los perfiles que más estamos buscando desde Endivo para distintos proyectos en España. Sí que es verdad que siempre mi gran amor es hacia la enfermería. Médicos, fisios, farmacéuticos, sobre todo, y más ahora está creciendo y quizás está equiparando también a los profesionales de la enfermería. Entonces, enfermeros es donde más quizás estamos necesitando ahora mismo. También fuera de España hay matronas que, como ha dicho Rafael, se les homologa el título en España como enfermeras. Entonces, aquí ejercen como enfermeras, pero dentro de esta enfermería aquí en España, normalmente este tipo de profesionales de forma particular, suelo buscarles un área como puede ser materno-infantil, pediatría, para no sacarlas de su zona de confort, por así decirlo, siempre y cuando ellas no quieran investigar nuevos retos. Entonces, dentro de la enfermería y matronas, por supuesto, con el sueldo medio que hemos estado hablando anteriormente, en todas partes de España, desde la zona norte de España, zona de costa, zona más céntrica. Profesionales de la medicina, sobre todo especialistas que, como bien he dicho antes, que no hace falta que esté homologada la especialidad aquí en España, simplemente con el título de medicina, ¿vale? Pero necesitamos especialistas que tengan experiencia en urgencias, en medicina familiar, en geriatría, en todos esos servicios que quizás es donde más estamos necesitando ahora en España. Y ya Sin no solo... duda. O sea, yo aquí sí que también me gustaría hacer un pequeño énfasis para todos los médicos respecto a cuál puede ser la diferencia entre el enfermero y el médico en cuanto a necesidad, porque ambos tipos de profesionales son muy necesarios dentro del sistema sanitario español, pero la facilidad, en este caso, que sí que tiene la enfermera, he visto alguna pregunta previa en el chat también relacionada con esto, es que la enfermera no necesita acreditar, por así decirlo, ningún tipo de especialidad. Tú como enfermera
con título universitario general, vas a poder ejercer en cualquier unidad prácticamente, ¿no? Es verdad que hay unidades especiales y, dependiendo del hospital o de la institución específica, donde se puede requerir más o menos experiencia previa, pero por lo general la enfermera, siendo una enfermera universitaria general, tiene acceso a todo tipo de especialidades dentro del sistema. El médico en este caso quizás sí que tiene ese filtro aparte, que es, como bien dice Paula, la especialidad. ¿Es necesaria la especialidad homologada? Volvemos a repetir. Principalmente, si la tienes, pues solo va a jugar a tu favor, así que sin duda alguna va a sumar y muchísimo a tu candidatura, pero no es excluyente. ¿Qué significa esto? Que si no tienes la especialidad homologada, pero tienes experiencia en esa especialidad en tu país de origen, si se presenta de la forma adecuada, si se defiende la experiencia de forma pertinente, las posibilidades de que sigas teniendo éxito en ese proceso de selección son altas. Así que, sin duda alguna, eso también creo que cabe la pena recalcar, ¿no? Y sobre todo que tengáis claro esa diferencia entre, oye, enfermeros y médicos, ¿no? Quizás el médico en este caso tiene como ese filtro extra que también es necesario que lo tengáis en cuenta, ¿no? En cuanto a fisioterapeutas, Paula, pues un poco lo que has podido ver, ¿no? Lo que hemos podido ver también. Sí, totalmente. Fisios, pues igual, necesitamos en residencias, en hospitales, en todo tipo de empleadores, como hemos visto, y creo que cada vez más son las necesidades que se están generando en este tipo de profesionales. Y farmacéuticos también, pero es que al final esta lista es muy representativa, pero necesitamos profesionales sanitarios de todo tipo, psicólogos también, farmacéuticos, dentistas. Entonces ya no solo estos profesionales, que quizá lo que decía Rafael tiene razón, en el que a lo mejor es más breve ese proceso, porque quizá hay más oportunidades, pero no deja de haberlas en otros tipos de profesionales sanitarios, desde luego. Sí, me gusta mucho esa última frase para terminar esta diapositiva al final de, oye, si tienes un título sanitario, hay un lugar para ti. Puede llegar Totalmente. más tarde o más pronto. Al final, cada uno en esta vida tiene sus propios tiempos, pero sí hay un lugar claramente para ti en España. Así es. Muy bien, aquí venimos un poco a entrar un poquito más en detalle en cómo es nuestro proceso, ¿no? Cómo conectamos a estos profesionales cualificados con los empleadores, con los demandantes de empleo, ¿no? Básicamente con las instituciones que comentábamos anteriormente, ¿no? Es importante también tener en cuenta que desde Endivo todo este proceso va a ser completamente gratuito, no tiene coste alguno, sobre todo en caso de que ya formes parte de nuestra comunidad. En ese caso no habría, por supuesto, ningún tipo de coste. Aquí aprovecho también para que Paula nos pueda iluminar con lo que sería el proceso de selección. Yo también haré, como intento hacer en cada diapositiva, un poquito mi aportación. Pero Paula, por favor, con total confianza, dinos cómo se gestionan los procesos desde Endivo. Muy bien, pues nada, quizá creo que esta es la parte más importante y que más dudas os genera siempre que hablo con vosotros. Entonces, voy a intentar que quede lo más claro posible. De todas formas, ya sabéis que luego me podéis hacer cualquier tipo de pregunta. Entonces, voy a intentar que quede lo más resuelto posible. Entonces, ¿cómo es el proceso de selección desde Endivo? ¿Vale? En Endivo, como bien sabéis, colaboramos con distintas empresas, instituciones, hospitales, clínicas y residencias que requieren de esos profesionales sanitarios. Entonces, una vez a nosotros nos llega esa solicitud bueno, pues tenemos esos profesionales o esas vacantes que cubrir, nosotros comenzamos con la búsqueda del profesional, ¿vale? Publicamos ofertas, hacemos estos webinars, también estamos muy activos en redes sociales donde vamos publicando. Dentro de nuestra comunidad también vamos teniendo grupos de WhatsApp donde vamos publicando nuestras ofertas. O sea, intentamos que estéis comunicados o atentos de todas estas oportunidades laborales de forma continua. Entonces, una vez se abre esta vacante o ese proyecto, nos escribís, presentáis vuestra candidatura y hacemos esta primera revisión de los perfiles que nos llegan. ¿Cómo hacemos esta revisión? Pues si estáis ya ubicados en España, a través de una llamada telefónica o de varias llamadas telefónicas, y si estáis ubicados fuera de España, se realiza con vosotros un Teams, como esta plataforma. Se os manda un enlace y hacemos un Teams. ¿Qué va a pasar en este Teams? En este Teams lo que vamos a evaluar es, bueno, lo que vamos a conversar es
qué título tenéis, qué tipo de profesional sanitario sois, si tenéis el título homologado o no lo tenéis homologado. Y aquí hay dos caminos. Si no tenéis el título homologado todavía, yo siempre os redirijo hacia nuestro departamento de homologaciones, ¿vale? Que luego ya Rafael os va a comentar más al detalle. Y si ya disponéis del título homologado, ya os quedáis conmigo y comenzamos la reunión. ¿Vale? Entonces, en esa reunión, ¿qué es lo que se habla? Pues, ¿cuándo te has graduado? ¿En qué universidad? ¿De qué país provienes? ¿En qué año has homologado tu título? ¿Cuáles son vuestras expectativas reales? Es decir, no quiero cubrir una vacante con vuestra necesidad y ya está, sino quiero que el proyecto de verdad sea bueno para vosotros. No que vengáis a España y ejercéis como enfermeros o médicos y ya está, sino que sea algo en lo que vosotros os sentáis cómodos, en donde vosotros tengáis experiencia, donde estéis especializados, ¿vale? Y en base a esa situación y en base a vuestras expectativas, yo paso a comentaros un poco qué proyectos creo que pueden encajar con vuestra situación personal, profesional, familiar. Como bien sabéis, trabajamos en distintas zonas de España, entonces, dependiendo de la situación del profesional, yo siempre os voy a indicar cuál creo que puede ser vuestro mejor proyecto. Siempre os voy a dar más de una opción, vais a tener opción de elegir por zona, por especialidad, por tipo de institución. Entonces, eso es lo que hacemos en esta primera revisión, en esta primera conversación a través de Teams, ¿vale? Yo siempre os dejo unos días para pensarlo, en base a todas las propuestas que os he dado, os dejo unos días para pensarlo y una vez ya habéis decidido cuál es el proyecto que mejor encaja con vuestra vida o con vuestro momento, yo lo que hago, os pediré por supuesto el currículum, yo realizaré un informe sobre vuestra candidatura, sobre vuestro perfil. Eso, por supuesto, yo os ayudaré. Sí, hay muchos profesionales que me decís, es que no sé cómo hacer un currículum en España. No pasa nada, yo os ayudaré con eso. También creo que si no lo hemos hecho ya, haremos pronto un webinar de cómo realizar un currículum en España. Yo, una vez reciba todos estos datos, presento vuestra candidatura al empleador, en este caso, y en base a la disponibilidad del empleador y a vuestra disponibilidad, concretamos una entrevista igual a través de Teams, si no estáis ubicados en España. Si estáis ubicados en España, pues se hace presencial sin problema. Entonces, ¿esa entrevista se hace a través de Teams? Dime, Rafa. ¿Quieres No, decir no, no, algo? fenomenal. Fenomenal, fenomenal. Hay una cosa que voy a comentar después, pero la comento cuando termines. Estupendo. Pues nada, como bien decía, esta entrevista se hace a través de Teams, igual que en esta plataforma, y ahí ya del centro empleador puede ser el supervisor de servicio, el jefe de servicio, el director de médico, el director de enfermería, quizá el profesional que os vaya a hacer la entrevista, os comentará al detalle qué funciones vas a realizar, condiciones exactas. Todas estas condiciones ya os las habré comentado yo. O sea, nunca vais a ir a una entrevista sin saber exactamente cuáles son las condiciones del proceso, las condiciones Así de es. la oferta laboral. Y antes de hacer esa entrevista, también tendremos otra reunión, otro Teams, en las que yo os ayudaré a preparar toda esa entrevista. Es decir, no vais a ir a ciegas a una primera entrevista en España, vais a saber exactamente qué os va a preguntar, cómo os lo va a preguntar, qué tenéis que decir para que salga bien. Nosotros, el 95% de los candidatos que presentamos al cliente reciben una oferta. Entonces, vais a estar totalmente preparados para que al día siguiente yo os llame por teléfono y os diga, tenemos oferta. ¿Vale? En ese punto en el que ya tenemos oferta por parte del empleador, ahí comienza nuestro acompañamiento total. Es decir, ahí Bueno, ya nosotros, nuestro acompañamiento total comienza desde el minuto cero. bueno, Aquí sí, un poco también totalmente, relacionado a lo que decía Paula. pero aquí más em, pegados. Aquí, una vez ya con esa oferta de trabajo, con ese precontrato laboral, pues por supuesto pasaríamos a esa tercera y última etapa que tendría el proceso como tal, que es la regularización, la obtención del permiso de trabajo y Exacto. residencia, ¿no? Que eso ya se tramitaría con el área legal de Endivo y ya tramitaríamos en otro punto. Pero creo que sí que es importante tener en cuenta, como bien ha dicho Paula, creo que de todas maneras me gustaría hacer más hincapié en la personalización que tiene todo nuestro asesoramiento durante el proceso de selección. Durante el proceso de selección, como bien ha comentado Paula, al final lo que vamos a intentar es encontrar ese
punto de encuentro, ese match entre vuestra experiencia, vuestros intereses y vuestras expectativas y las necesidades de los hospitales, residencias, clínicas, diferentes instituciones que tengamos en nuestro portfolio actual. Otra de las cosas que quería comentar antes de terminar con esta diapositiva, y va muy relacionado a la parte de la gestión de expectativas que comentaba también al principio, es que nosotros recibimos vacantes por parte de estos hospitales, por parte de estos empleadores, recibimos vacantes urgentes, vacantes con proyectos internacionales o vacantes más de carácter internacional. Entonces, dependiendo del propio hospital o del propio empleador, hay vacantes que principalmente se abren para profesionales que ya están ubicados en España y hay otras vacantes, que también son varias las que tenemos bastante activas, que se abren para profesionales internacionales, para profesionales que tengan el título homologado y que quieran venir a trabajar a España. ¿Cuál es la importancia respecto a este comentario? Que al final esas oportunidades se van abriendo poco a poco, son procesos que también llevan unos tiempos ligeramente más largos. Un profesional que ya esté homologado, pues desde que participa en un proceso con nosotros hasta que empieza a trabajar puede tardar, dependiendo, pero de 3 a 8, 9, 10 meses. Entonces, son plazos más cortos por lo general que lo que es la homologación, pero se tiene que tener en cuenta que pues hay muchos profesionales interesados, que nosotros intentamos en todo momento agilizar al máximo y poder apoyar al máximo, pero siempre me gusta decir que nosotros somos un recurso que la idea es que cada vez podamos abarcar a más profesionales y apoyar al mayor número de profesionales posibles, pero somos un recurso. En este caso, lo que os quiero transmitir es, oye, podéis encontrar oportunidades profesionales o podéis tener vosotros oportunidades o contratos profesionales y luego con ese contrato profesional acudir a Endivo y decir, oye, Endivo, muchas gracias, yo he hecho la homologación con vosotros, el contrato no lo he hecho con vosotros o no lo he hecho con vuestros hospitales, porque en este caso ya tenía yo un hospital interesado en mi candidatura, pero sí que necesito que me gestionéis el permiso de trabajo y residencia. En ese caso también os podéis poner en contacto con nosotros. Aquí lo que os quiero transmitir es que nosotros vamos a hacer lo más ágil posible el proceso, pero que tenemos vacantes muy urgentes donde los hospitales o las clínicas o las residencias nos piden muchísima inmediatez. En ese caso, al final el tipo de profesional que es pertinente para ese proceso suele ser el profesional que ya está en España. Y hay otra serie de vacantes que son para profesionales internacionales y que están abiertos para ese tipo de profesionales. En ese caso, como bien ha dicho Paula, nuestra forma de proceder sería la que ha comentado. Pero es importante esto de cara a las expectativas con las que te involucras, sobre todo en la búsqueda laboral. Por lo general, bueno, esto es comúnmente conocido a nivel de recursos humanos, el plazo medio de búsqueda de empleo está entre 7 y 10 meses solamente en la búsqueda de empleo. Si a partir de ahí, fuera de la búsqueda de empleo, tenemos que añadir todos estos complementos de la obtención del permiso de trabajo y residencia, pues quiero generar también esa expectativa de no es un proceso de hoy para mañana, ¿no? Nosotros vamos a agilizarlo lo más rápido posible, pero que sobre todo pues esas expectativas estén adecuadas para no generaros una frustración innecesaria durante el proceso. Y yo creo que eso es fundamental. Es verdad que yo siempre en la primera llamada os lo intento explicar de la mejor forma, pero es totalmente real lo que dice Rafael, y es que al final todos los hospitales, clínicas, residencias, todos los centros con los que trabajamos requieren incorporaciones muy inmediatas en las que no podemos asumir, ni el profesional ni nosotros, el trasladaros de forma tan rápida y que os incorporéis de forma tan rápida. Pero, como bien os ha dicho, también hay procesos en los que se puede esperar este plazo, pero que no pasan siempre, también son limitados. Vosotros sois muchísimos los profesionales que os ponéis en contacto con nosotros, muchísimos los profesionales que os inscribís a nuestras ofertas, entonces también ese cupo, esas vacantes son algo limitadas en algunos casos. Muy bien, problema principal, básicamente, como comentaba en la diapositiva anterior, ¿cuál es el stopper? ¿Cuál es el principal problema que nos encontramos a la hora de todos aquellos profesionales que ya quieren venir a España? Claramente, el punto principal, el problema principal es la homologación del título. Sin homologación del título, todo esto que venimos comentando no sirve de absolutamente nada. Siempre lo comentamos, la homologación es lo que te permite ser elegible para participar en este tipo de procesos y en este tipo de oportunidades profesionales.
Al final nosotros aquí lo que intentamos en todo momento, como también lo hacemos en otras partes del proceso, como es la del proceso de selección que acaba de comentar Paula, pero es un acompañamiento total, personalizado a vuestro contexto, a vuestra situación, a vuestra experiencia y a vuestras necesidades, ¿no? En este caso lo que buscamos, como os digo, es plantear una solución siempre y poder proponer una solución a este problema de la homologación y a este trámite burocrático y administrativo, ¿no? ¿En qué consiste la homologación? Pasando un poco de diapositiva y mejor dicho también, bueno, no, perdón, la homologación todavía no está aquí. Vamos a hablar primero de lo que es la vida en España. Pensaba que ya nos lanzábamos con la homologación. Pero bueno, aquí también creo que Paula merece mucho la pena todos los contactos que has tenido con diferentes profesionales sanitarios. ¿Qué es lo que nos dicen? ¿Qué es lo que te cuentan de la vida en España, ¿no? ¿Cuáles son los puntos que más te suelen resaltar? Pues la verdad que todos ellos coinciden en lo mismo y además siempre me gusta una vez se han incorporado, ya están en España, bueno, primero ya tienen homologado el título, me dan la noticia que siempre me pongo súper contenta cuando recibís esa credencial de homologación. Entonces, una vez ya tenéis el título homologado, empezamos este proceso, una vez ya os habéis incorporado aquí en la vida laboral en España, en el sector sanitario. Todos los profesionales coinciden en lo mismo. Me ha cambiado la vida, me ha cambiado la calidad de vida en cuanto a conciliación personal y familiar que comentábamos anteriormente. Me ha cambiado la vida en cuanto a conciliación, en cuanto a turnos, en cuanto a posibilidades de trabajo. Siempre que se termina un trabajo aquí en España como profesional sanitario, siempre hay trabajo. Si no es en un sector, va a ser en otro, si no es en una especialidad, va a ser en otra. Entonces, siempre tenemos, o sea, tenemos mucha demanda, necesitamos muchos profesionales. Calidad de vida, trabajo continuo, pasaporte europeo, creo que es algo fundamental, que os comentará también Rafael, pero creo que es algo fundamental el pasaporte europeo. Haremos un Eh, webinar específico sobre esto también en el futuro. El pasaporte español es el segundo pasaporte del mundo más poderoso, en el sentido de que es el que más puertas te abre a nivel internacional por sus relaciones internacionales. Entonces ya haremos un webinar y tendremos una conversación específica sobre esto, porque al final todo este tipo de proyecto, el trabajo en España, el residir y trabajar de forma legal en España, lo que va de alguna manera a beneficiaros también y aportaros es que podáis optar a ese pasaporte español, a ese pasaporte europeo, que no deja de ser otro gran recurso para todos vosotros y vuestros descendientes también en este caso, ¿no? No deja de ser un recurso importante que luego tú decidirás si quieres utilizar o no, ¿no? La Totalmente. estabilidad laboral, como comentaba Paula, creo que los contratos principalmente indefinidos y estables generan esa capacidad de realmente tener estabilidad. La Mm. estabilidad lo que te va a aportar es tranquilidad y dignidad para poder vivir ese desembarco en España, ese desembarco y esa experiencia internacional fuera de vuestra zona de confort. Em, todos los que formamos parte, siempre digo esta misma frase, de Endivo, somos profesionales, somos personas que en algún momento hemos salido de nuestra zona de confort, sabemos lo que implica dejar tu casa, tu país, tu familia, tu cultura, tus normas, lo que es tu zona habitual en este caso de vida. Entonces vamos a apoyaros en cada uno de esos puntos también, incluso con tips de viajes, de turismo, de todo lo que se pueda necesitar, ¿no? Al final lo que buscamos es que pases de estar perdidos en trámites a tener a alguien que realmente pueda guiarte, pueda orientarte y pueda gestionar con fiabilidad cada uno de los pasos que va a conllevar el proceso. La homologación del título, no podemos dejar nunca un webinar sin su correspondiente espacio publicitario. Aquí hablamos de lo que es la homologación del título para todos aquellos profesionales que no estéis homologados, que queráis en algún momento acceder a este tipo de oportunidades profesionales. Ya sabéis que el principal paso, el primer paso para poder habilitarte es la homologación del título. Ya sabéis en qué consiste nuestro servicio de homologación.
Dentro de la homologación del título nosotros solemos estructurar en 2 o 3 pagos, aunque luego cada uno puede hacerlo si quiere de forma directa, pero por lo habitual es entre 1, 2 o 3 pagos. Primero con esa consulta inicial donde conocemos el perfil en detalle, como comentábamos antes, y posteriormente con todos los pasos que damos en la homologación del título, con la revisión, la legalización de los documentos, pagamos las tasas, defendemos tus intereses y tu posición desde España, tenemos capacidad total para durante el proceso de homologación representarte y defender tu posición, presentando escritos, recursos, todo lo que se pueda necesitar hasta que la homologación quede resuelta. A partir de ahí y ya con el título homologado es donde entraríamos en ese proceso de selección y donde ya entraríais más en contacto con Paula y con el equipo de selección para todo lo que comentábamos respecto a oportunidades profesionales en España. Dicho esto, muchísimas gracias por participar. Siempre me animo a comunicaros y a incentivaros de la misma manera. Esto es como bien ha dicho Paula al principio, una oportunidad, un camino que vosotros sois los que en todo momento vais a decidir cuándo y cómo lo queréis recorrer, pero que es un camino que de alguna manera solo va a aportaros beneficios, recursos y posibilidades en el futuro. Creo que es importante también gestionar esas expectativas de forma adecuada. Nos encontramos a mucho profesional quizás muy frustrado o muy ansioso y en todo momento también nosotros lo que vamos a intentar es gestionar esas expectativas, esos objetivos de plazos de la mejor forma posible, de la forma más adecuada para que sea un proceso lo más ameno para todos y principalmente para vosotros, ¿no? Y por supuesto, Paula, también aprovechando que ya terminamos un poco esta parte del webinar, muchísimas gracias por tu participación, por tu punto de vista, por tu opinión y por todo lo que nos has podido trasladar a nivel del mercado laboral español, que estoy convencido de que habrá sido súper útil para todos los que nos escuchan. Y ya con Nada, esto, Fran, bueno, que tome las riendas Hola para chicos, preguntas y respuestas. Hola, hola sí, chicos, ¿qué primero. tal? Hola, Ili. Tenemos nuestra Hola, Hola, otra parte del equipo. Iliana, vale. Pensaba que Sí, estaba sí. ¿qué hablando ya tal? Natalia. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¿Me escucháis bien, verdad? Te sí. escuchamos bien. Te vemos ahora Perfecto. también. Millones de gracias por este espacio. Creo que ha sido súper interesante, sobre todo entender cómo es la búsqueda laboral en España. Hay más de 100 personas en esta sesión, entonces normalmente abrimos micro, pero para que nos dé tiempo a responder al máximo número de preguntas, voy a leer las preguntas del chat, algunas de las preguntas. Y también os pido que intentemos ir al grano en las respuestas para que podamos responder el máximo número de preguntas posibles, ¿no? Entonces, bueno, la primera es, ¿cuál es la diferencia entre sanidad pública y privada y qué significa oposición? Paula, yo ¿Contesto yo? creo que aquí puedes ir adelante, sí. Muy bien, pues nada, la diferencia entre sanidad pública y privada y qué significa oposición. Bueno, pues como he comentado anteriormente, voy a intentar hacerlo rápido. La sanidad pública va por dos formas, o por oposición. Oposición significa presentarte a un examen, bien sea el EIR para enfermeros o el MIR para médicos, presentarte a un examen O el PIR una para vez, psicólogos eso es, o sí, el FIR para ahí, farmacéuticos, o sea, ampliando también exacto. a diferentes titulaciones. Exacto. Entonces, ¿cómo accedes a este sistema público, a este sector público? Accedes a través de un examen. Una vez apruebas el examen, puedes elegir o debes elegir especialidad y una vez haces la residencia, pues tienes una plaza fija en el sector público. Esa es una forma y eso es lo que significa concurso oposición o oposición. Y luego la otra forma es, bueno, una vez te presentas al examen, eres enfermero, médico, profesional sanitario, te puedes apuntar a una bolsa de empleo y esos son los contratos temporales que comentábamos anteriormente a través de la bolsa. Y el sector privado, básicamente, la diferencia sería que estamos tratando de empresas privadas que gestionan hospitales, clínicas o residencias, privados en este caso, y que, bueno, pues la diferencia que nos podemos encontrar es que la mayoría de contratos, en su caso, son contratos indefinidos, contratos estables, a diferencia de esa bolsa pública que hablaba antes Paula, y sobre todo también que el acceso es directo.
En este caso, para acceder al sistema público, o bien tienes que hacer oposición, o bien tienes que inscribirte a la bolsa de empleo. En el sector privado no. En el sector privado el acceso es directo con la empresa empleadora. Entonces es un proceso por lo general muchísimo más accesible, sobre todo para profesionales que todavía no estén en España, ¿no? Exacto. Más preguntas. Muchas gracias, chicos. Hay muchas personas que preguntan si ayudamos a técnicos o auxiliares de enfermería. A ver, de momento estamos principalmente orientados en profesionales con título universitario. El auxiliar o el técnico de enfermería no es considerado un profesional graduado universitario, por supuesto que tiene su cualificación específica, pero de momento para técnicos o auxiliares de enfermería internacionales no estamos abriendo vacantes ni procesos de selección. De momento, lo digo de momento porque como sabéis somos una comunidad, una compañía en constante crecimiento y además estamos en plena fase también de expansión. Entonces nuestra idea, sobre todo de cara a futuro, para que por supuesto todos aquellos técnicos y auxiliares podamos seguir en contacto, porque la idea será en todo momento, ojalá en el futuro, poder ampliar al máximo número de profesionales sanitarios posibles, ¿no? Entonces, de momento no, pero ojalá próximamente sí que podamos dar acceso. Muchas gracias. Vamos a hacer de forma relativamente próxima un webinar especializado en visados, permisos de trabajo, etcétera, porque veo que hay muchas preguntas en cuanto a este tema. Pero bueno, muy brevemente, y creo que esta pregunta va para Rafa, Natalie, y hay alguna que otra persona que también se encuentra en esta situación, tienen una autorización de estancia de larga duración que no le permite trabajar. Entonces, quería saber si es viable encontrar algún hospital que pueda ofrecer un contrato laboral y que le permita modificar su situación administrativa para ejercer su profesión. Por supuesto que sí. Veo muy atinado ese comentario porque de alguna manera ya entraremos más en detalle en el próximo webinar que hagamos relativo a este asunto, más relacionado a extranjería, visados, permisos de trabajo, pero nosotros participamos de forma diaria con diferentes profesionales en los que participamos en su modificación y en su estatus legal en España. Entonces, tenemos mucho profesional que tiene visado de estudiante y nosotros modificamos su visado de estudiante a permiso de trabajo y residencia, o profesionales como en este caso que nos comenta Natalie, de permiso de larga estancia, pero que no habilita a trabajar. Nosotros podemos realizar esa modificación a permiso también. Así que participamos de forma muy activa en modificaciones. Aquellos profesionales que ya tengan algún permiso, algún visado específico para que les habilita para residir en España, nosotros podemos encargarnos también de poder modificar esos permisos a través de contratos profesionales con los centros que trabajamos. Así que sin duda que sí. Fenomenal. De hecho, hay varios casos que comentan que están ahora mismo con visado de estudiante y que les gustaría pasar a visado de trabajo, que vive en España. Pero es verdad que también comentan que sí es necesario tener NIE. A ver, el NIE es el número de identificación del extranjero. Entonces, ¿es necesario tener NIE? Pues va a ser un requisito tarde o temprano obligatorio. Para tramitar ese permiso de trabajo y residencia o para tramitar la modificación, no suele ser necesario. Cuando ya tienes un permiso de residencia en España, por lo general ya sueles tener asignado un número de NIE, un número de identificación del extranjero. En ese caso, de todas maneras, nuestro asesoramiento en toda la parte legal sería integral. Así que no habría tampoco ningún problema con ese tipo de situación. Perfecto. Preguntan si pueden recurrir a nosotros como agencia también para el tema de visados, permisos de trabajo, independientemente de que se hayan homologado y hayan encontrado un trabajo por ellos mismos. Lo hemos comentado antes en la presentación, totalmente sí. Nosotros somos una comunidad súper accesible, cero excluyente. Entonces intentamos ser lo más inclusivos posibles para todos aquellos profesionales que de alguna manera están surfeando este proceso, ¿no? Entonces, todos aquellos profesionales que ya sea que estén pensando en homologar su título, que ya hayan homologado el título y que necesiten un contrato de trabajo, o aquellos profesionales que ya tengan ese precontrato laboral, en todo momento, en cualquier problema que se encuentren durante el proceso, pueden acudir a nosotros. En este caso, todos aquellos profesionales que ya tengan contrato o precontrato laboral, que ya tengan una oferta de un empleador español y que necesiten apoyo y ayuda en la obtención del trámite legal,
pueden acudir a nosotros y con muchísimo gusto y personalización nosotros les apoyaremos en la obtención de su permiso de trabajo y residencia. Así que, por supuesto, sí. ¿Hay algún límite de edad para esto, Rafa? ¿Para trabajar en España y para hacer todo este proceso? Alegando que somos absolutamente inclusivos, aprovecho a decir también para que no hay ningún tipo de límite de edad. Creo que Paula, como hemos comentado antes, ha incorporado profesionales desde recién graduados, sin apenas experiencia, hasta profesionales de pues más de 60, 65 años, si no me equivoco, también hemos tenido profesionales. Así que no habría ningún tipo de exclusión por materia de edad o por cualquier otro tema en particular. Totalmente, y además aquí apuntar que nunca es tarde para esto. Luego comentan que ven las noticias en España y que el trabajo está muy precarizado y que en los públicos tienen al enfermero, un pool de enfermeros y les dicen a qué hospital o especialidad tienen que ir dependiendo del día y que es una situación bastante inestable. Yo Esto creo que esta es depende. una de las malas partes que tiene quizá el sector público. No sé qué opinas tú, Rafael. Sí, yo creo que depende sobre todo de las dos formas de acceder que comentaba antes Paula relativas al sistema público, ¿no? Como os decíamos, el sistema público puedes acceder por oposición. Cuando accedes por oposición ya se te concede una plaza fija. Esa plaza fija suele ser una plaza donde, oye, pues ya te asignan un tipo de unidad, un hospital, y en esa unidad y en ese hospital estás de forma completamente establecido. Pero sí que la otra forma de acceder al sistema público, que además es la más común, es a través de la bolsa de empleo, como decía Paula. En esta bolsa de empleo, al final tú vas ganando puntos en función de los trabajos o los contratos que vas aceptando dentro del sistema público. Esa bolsa de empleo ofrece contratos, por lo general, muy cortos, de forma temporal, y como bien ha dicho este comentario o esta pregunta, en muchas ocasiones sí que te puedes encontrar ese tipo de proyectos, ¿no? Donde estás 2 días trabajando en un hospital, en la unidad de hospitalización, y luego estás 10 días sin trabajar y trabajas otros 2 días en otro hospital diferente y en otra unidad diferente. Entonces eso produce mucho agotamiento también al propio profesional. Por eso cada vez el sistema privado y el sistema concertado se van empoderando más. Además de que cada vez, creo que esto Paula también lo ha comentado a lo largo de la presentación, pero los salarios van subiendo de forma gradual cada vez más también en el sistema privado y en el sistema concertado, lo que hace más atractivo para los profesionales sanitarios pues la estabilidad que les ofrece estos dos sistemas en comparación con el público si accedes por la bolsa de empleo, ¿no? ¿Es exactamente oposición, Rafa? Oposición es un examen frente a la administración pública donde acreditas que bueno, compites con otra serie de examinantes, con otros profesionales graduados universitarios que también se están examinando y que hay una serie de plazas que varían. Pues, por ejemplo, puede haber, si no me equivoco, 1.500 plazas en 2026. Pues si tienes las mejores notas en ese examen correspondiente y eres de esos 1.500 profesionales con mejor nota en ese examen específico, accedes a una plaza. Y esa es la oposición de la que hablamos, ¿no? La oposición es el proceso por el cual entras básicamente en el sistema público a través de este examen, que es un examen o frente a la administración española, que es la que te cualifica o no para aprobar o suspender esa oposición, ese examen. La oposición es un examen. En caso de enfermería, ese examen se llama EIR, E-I-R. En caso de medicina se llama MIR, M-I-R. En caso de psicología se llama PIR, P-I-R. En caso de farmacia, de farmacéuticos, se llama FIR. Y son determinados cualificaciones que van a seguir en todo momento sumando a tu perfil profesional. Aún así, no es necesario para ejercer tu profesión en España, solamente si lo quieres ejercer en el sector público. Fenomenal, muchas gracias. Alejandra y Ángela, que nos preguntan cómo pueden hablar con nosotros y cómo agendar la asesoría. Escaneando el código QR que se encuentra compartido en la pantalla, podéis directamente agendar la asesoría. No Y hay, si no hay no, un QR escribiendo... ahora mismo compartido, Ili, ¿eh? Perdón, pues no sé si Fran puede compartir de nuevo el QR.
Sí, Y de todas maneras también a todos los que os habéis conectado a lo largo del webinar, a lo largo de toda esta presentación que hemos tenido, también estaremos atentos para mandaros un correo para todos aquellos profesionales que queráis seguir en contacto con nosotros, pues que en función de vuestra situación, ya sea que, oye, ya estáis homologados o todavía no estáis homologados, en función de la situación de cada uno, pues también intentaremos facilitaros el acceso para que os podáis poner en contacto con nosotros de la forma más eficiente posible. Ujú. Fenomenal. También preguntan que si los visados se incluyen al pagar la homologación o va aparte. ¿Cómo funciona? Depende. Por lo general, si el contrato de trabajo al que vas a acceder en España es un contrato y es un proceso de selección que se ha gestionado también a través de Endivo, en ese caso el permiso de trabajo es completamente gratuito. Si el profesional nos dice, oye, yo ya tengo el contrato de trabajo, lo único que necesito es que me gestionéis la parte de permiso de trabajo y residencia, pero él ya ha conseguido o ella ya ha conseguido su precontrato laboral en España, en ese caso sí que tiene un coste añadido, que suele rondar alrededor de los 950 euros más tasa masiva, perdón. Fenomenal. Fenomenal. Y la última pregunta, que es, acompañamos, además de en esto que hemos comentado, en la inserción laboral y la búsqueda de alojamiento y otro tipo de procesos que son necesarios a la hora de aterrizar en España? Paula, todo tuyo. Perdona, he escuchado que es que se corta un poco, Iliana. Yo no sé si es por mí. Me he quedado en España. Si acompañamos en la inserción laboral y en otros procesos como búsqueda de alojamiento o, bueno, todo lo que pueda requerir el profesional en su llegada a Mm. España. Por supuesto que sí. Ya es verdad que lo hemos identificado mucho a esa primera llamada, a ver expectativas, a la homologación, a los visados, pero por supuesto, aparte de saber realmente qué zona de España es la que te puede interesar, ayudamos en la búsqueda de alojamiento. He visto por el chat también que varios profesionales estabais preguntando sobre la búsqueda de alojamiento. Apoyamos en eso de forma totalmente gratuita y directa. Bueno, os podemos ayudar en la búsqueda de alojamiento, daros plataformas, herramientas para que vosotros os podáis apoyar también en esa búsqueda de alojamiento, también ayudaros en abrir una nueva cuenta bancaria, abrir un número, tener una cuenta de teléfono, un número telefónico aquí en España, absolutamente todo lo que se requiere para comenzar para ejercer como profesional sanitario aquí en España, absolutamente todo lo que necesitéis, Y todo lo sobre que os todo podáis para que imaginar. el aterrizaje, para que la llegada, yo hablo mucho y digo mucho esta palabra porque para mí siempre tiene este tono también emocional, que es que la llegada sea digna. O sea, nosotros no buscamos movilizaciones internacionales indignas, con falta de estabilidad, con falta de proyección. O sea, nosotros lo que vamos a intentar proponeros y acompañaros en todo momento es para tener proyectos laborales realmente, oye, que supongan una mejora, que supongan un crecimiento, que os puedan garantizar esa estabilidad de la que hablamos, para que realmente la experiencia internacional la podáis disfrutar. Creo que es importante tener en cuenta, pues oye, lo que hemos comentado antes, no es para todo el mundo salir de su país, no es para todo el mundo trabajar en un mercado nuevo, con una cultura que sin duda que puede ser muy similar a la cultura latinoamericana, pero que también tiene o puede tener sus diferencias, fuera de tu familia, fuera de tus amigos. Lo que buscamos es que las experiencias internacionales que tengáis sean experiencias sólidas, experiencias realmente útiles, eficientes para vuestras carreras profesionales y de calidad. Nosotros en todo momento lo que vamos a actuar también es para asegurarnos que los proyectos y los empleadores, los contratos que se ponen encima de la mesa o que se ofertan para toda nuestra comunidad son proyectos, como os digo, estables, con una calidad y con un filtro específico y con un nivel competitivo a nivel de remuneración también. Además, como ha dicho Rafael, ya sabemos, entendemos que es muy complicado salir de vuestro país, de vuestra zona, migrar hacia otro país quizá probablemente desconocido para vosotros. Entonces, intentamos apoyaros y que esa llegada sea lo más fácil posible para vosotros. Muchísimas gracias, chicos, por toda la respuesta a las preguntas, por la charla. Yo creo que damos aquí terminado el webinar. Por concluir,
Si necesitas empezar el proceso de homologación, se te han quedado preguntas en el tintero, escanea el código QR que aparece en la pantalla para poder agendar directamente tu asesoría con el experto en homologaciones. Si ya estás en España y estás homologado, envíanos un mensaje directo a través de Instagram, TikTok, pero principalmente recomendaría Instagram, y te redirigiremos al equipo adecuado. Y si estás homologado en tu país de origen, lo mismo, y también te redirigiremos al equipo adecuado que va a encargarse de su caso específico. Así que con esto terminamos. Millones de gracias por participar, chicos, y nos vemos en la próxima sesión, en el próximo webinar. Muchísimas Muchas gracias a todos. Nos Gracias a vemos en la todos. Un próxima. Espero saludo. que haya sido útil. Recuerden seguirnos en Instagram. Nos Buena vemos. tarde, gracias. Adiós, gracias.